Bueno, ustedes están viendo la pantalla con la presentación. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, primero que todo, pues darles la bienvenida nuevamente a una sesión del curso. Como habíamos programado en la agenda, pues el día de hoy es hablar sobre tratados internacionales desde el punto de vista ambiental. Pues tratados internacionales de este tipo hay muchísimos, o sea, pueden llegar incluso a ser 100 o más de 100 tratados internacionales directamente ambientales o que tienen algunas consecuencias medioambientales. Y las temáticas varían ampliamente, desde, por ejemplo, temas de control de armas nucleares, que como bien lo recuerdan, pues ese sí ha sido uno de los primeros movimientos sociales que también tiene implicaciones ambientales con, por ejemplo, Greenpeace. Pero también hay otros específicos, como por ejemplo la protección de ciertos ecosistemas, como el caso de la Convención Ramsar, que vamos a ver el día de hoy, pues acá en mi presentación. Y hay otros más genéricos y que quizás son más pertinentes a lo que estamos nosotros como cubriendo en las últimas sesiones del curso, como lo es, por ejemplo, el tema de contaminación atmosférica. Entonces, nosotros en las últimas sesiones nos hemos centrado mucho en el tema del cambio climático y hay que considerar que no solamente se deben evaluar los gases de efecto invernadero, sino que también hay otras emisiones atmosféricas que tienen unos graves impactos en la calidad atmosférica, no solamente desde el punto de vista del calentamiento, sino que también, por ejemplo, en el tema de la capa de ozono. Entonces está, por ejemplo, el protocolo de Montreal, donde también lo vamos a discutir un poco. Entonces, digamos que para esta sesión la mecánica va a ser un poco diferente. Entonces, el día de hoy no vamos a tener la presentación por parte de los dos estudiantes porque tuvimos pues dos inconvenientes. Uno, pues que Regina, que era una de las personas encargadas de la presentación, tiene el tema de vacunación pues precisamente a esta hora, entonces no pudo asistir. Y también tuvimos un pequeño inconveniente de comunicación y entonces no, como no alcancé a publicar el video en el foro, digamos que todavía no está preparado por parte de ellos pues el material. Ellos entonces quedan con el compromiso de hacer la presentación y enviarla por el COSPACE para que la revisen, donde van a encontrar entonces un video pues elaborado por ellos y ahí pueden complementar algunos de los otros tratados internacionales que ellos van a cubrir y profundizar en las temáticas pues de esta sesión. Entonces, vamos a ver si, listo. Entonces, como les venía diciendo, nosotros nos hemos tratado mucho desde el punto de vista de los acuerdos de París, pero antes del acuerdo de París ya habían algunos otros compromisos que fueron adquiridos por los países. Más a finales de los años 90 se desarrolló lo que se conoce como el protocolo de Kioto, o sí, el protocolo de Kioto que fue adoptado en diciembre de 1997, pero que solo se ratificó en febrero de 2005. Entonces ahí vemos otra vez una de los motivos por los cuales digamos que yo soy un poco escéptico, como lo concluimos en la semana pasada, con relación al cumplimiento de las metas de reducción o de control del calentamiento global. Y es que como vemos, por ejemplo, en el caso de este protocolo, se necesitaron 8 años para poder ratificar un protocolo que fue adoptado en 1997. Y el problema es que muchos de los, o algunos de los países que tenían los mayores niveles de emisión, pues eran reticentes a incluirse o sí, a ratificar dicho protocolo dentro de sus propios gobiernos. Y es que una de las cuestiones que hay con estos temas de tratados ambientales es que si bien los países se reúnen en las convenciones de las partes, por ejemplo la que va a haber este año en Glasgow, pues allí se adquieren ciertos compromisos, pero dichos compromisos deben ser discutidos al interior de cada uno de los países por los parlamentos o congresos o el sistema pues democrático que se tenga implementado en cada uno de los países. Y es en ese momento donde hay pues digamos que una gran oposición política al desarrollo de alguno de estos tratados y por lo tanto no se logran, digamos, llevar a cabo como se esperaría. Entonces, algunos países como por ejemplo Estados Unidos o Australia, siendo países con unos altísimos niveles de emisiones atmosféricas,
pues siempre estuvieron, digamos, como por fuera de, de estos protocolos o de estos tratados. Pero esto no quiere decir que ellos no hagan esfuerzos para la protección de la atmósfera o que trabajen en el cumplimiento de este tipo de proyectos o de alternativas para la reducción de emisiones. Y es que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, si bien ellos en primera instancia no hacían parte de este protocolo y siempre estuvieron como muy en contra de este tipo de medidas, lo que es cierto es que al interior de los Estados Unidos, pues ellos también elaboraron unos mecanismos que son muy parecidos a los planteados dentro del protocolo de Kioto, que también les ha permitido reducir emisiones de forma significativa. Entonces, este protocolo de Kioto fue, digamos que, asumido, desarrollado, implementado por 192 países, o se denominan como Estados miembros o partes, y compromete principalmente a los países industrializados y a las economías en transición a limitar y reducir los gases de efecto invernadero según ciertos compromisos individuales. Entonces, algo parecido como lo que estamos viendo actualmente con los acuerdos de París, se puede hacer un paralelo con lo que se vivió anteriormente con el protocolo de Kioto. Y es que cuando se hicieron estas negociaciones, los países establecieron unas metas propias, ¿cierto? Ellos se comprometieron a ciertos niveles de reducción de las emisiones, tomando como línea base el año de 1990. Algo que caracteriza el protocolo de Kioto es que se desarrollaron o se identificaron diferentes grupos de países. Uno, por una parte, que eran los países desarrollados, los países industrializados, y por el otro, lo que se denomina como economías en transición. Dentro del protocolo hacen referencia a los anexos. Entonces, si es un país de anexo B o es un país desarrollado. Y eso es importante porque dependiendo del tipo de país, se establecían unas metas diferenciales. Y es que el protocolo se basa en un principio, que es un principio de las Naciones Unidas, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se denomina, bueno, en inglés se conoce como lo que está escrito ahí en la presentación, Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities, diciendo que si bien es cierto que hay unas responsabilidades que son, digamos, a nivel planetario, también es cierto que las responsabilidades dependen o recaen principalmente en los países más desarrollados, toda vez que son los responsables de los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, digamos que eso es como un tema también de lo que denominamos al principio del semestre, que hablábamos sobre el concepto de justicia ambiental. Y es que en este protocolo, digamos que los países industrializados, digamos que asumieron dicha responsabilidad que tienen en cuanto a los niveles de emisión y las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual es pues, muy respetable pues, por parte de estos países y que digamos que es un avance en la dirección adecuada. Como resultado pues, de estos compromisos por parte de los países industrializados y las economías en transición, se estableció que a nivel global se esperaba una reducción del 5% de los gases de efecto invernadero con relación al año 1990. Y esta meta se estableció para lo que se conoce como el primer periodo. Sí, primer periodo, que es entre el año 2008 y 2012. Entonces, digamos que ese fue el primer periodo del protocolo de Kioto como tal. Entonces, las negociaciones fueron adoptadas en 1997, pero el primer periodo comienza solo a partir del año 2008. Entonces, ahí hay un retraso de 11 años entre la identificación de una problemática y digamos que la respuesta y sí, la construcción, digamos, colectiva, democrática, política y el desarrollo de las herramientas políticas sectoriales para la implementación de dicho programa. Entonces, pues como ya sabemos, pues entonces el primer periodo terminó y las noticias fueron bastante positivas, toda vez que durante este primer periodo del protocolo de Kioto se superaron las expectativas. Es decir, si la meta era del 5%, lo que sabemos a la actualidad es que las reducciones, por lo menos estimadas, fueron de alrededor del 22%, o sea que se superó ampliamente, más de 4 veces la meta propuesta por el protocolo de Kioto.
Pues una vez que se termina este primer periodo, se lleva a cabo lo que se conoce como la enmienda de Doha, en la cual se establece cuáles iban a ser los primeros o los nuevos criterios para continuar el protocolo de Kioto hasta el año 2020. Y nuevamente caemos pues como en esta problemática burocrática en la cual hasta el año pasado, hasta septiembre del 2020, todavía no se había logrado ratificar esta enmienda por los 144 países miembros, que es lo que se requiere como mínimo. O sea, si bien el protocolo de Kioto estaba adoptado en su primera fase por 192 estados, se requieren como mínimo 144 estados para poder decir que el protocolo o esta enmienda de Doha pues entra efectivamente pues como un documento ratificado ya por las partes. Entonces, digamos que esa discusión todavía está abierta, y aunque ya estaba muy cerca, hasta septiembre del año 2020 ya se habían conseguido que 140 países pues, habían ya como aceptado y enviado pues sus compromisos a las Naciones Unidas para continuar pues con este proceso. Dentro del protocolo de Kioto también hay algo muy interesante que me gustaría de pronto profundizar un poco, y es precisamente lo que se conoce como los mercados de carbono. Este tema de mercados de carbono, digamos que es muy, es motivo de muchas discusiones dentro del ambientalismo en general. Como lo discutimos al inicio, digamos que dentro de todo el tema del espectro ambiental, pues existen unas fracciones o unos grupos que son lo que se denomina como ciencias ambientales, que utilizan herramientas de la ingeniería, de la economía o de las ciencias sociales para, digamos, para atacar esta problemática ambientales. Pero hay otras que se encuentran, digamos que en un extremo más conservacionista, según el cual los mercados de carbono no son en realidad una medida sustentable, por cuanto un mercado de carbono en últimas lo que hace es como permitir la contaminación siempre y cuando se tenga un cumplimiento de ciertos parámetros y que se pueda negociar, ¿cierto? Entonces eso, por eso es que se tiene lo que se denomina como el mercado de carbono. Allí entonces se tienen por lo menos tres tipos de mecanismos. Uno que se conoce como el mercado de emisiones internacional, en el cual eh, los países que tienen derecho a emisiones, o sea, cuando se establecieron todas estas negociaciones, se establecieron pues unas metas de reducción y cuáles eran las cuotas que tenían los países para poder emitir a la atmósfera, y a partir de cuánto ya sería pues como superar dicha meta. Entonces, si un país logra hacer unas reducciones de emisiones de tal forma que no necesite ocupar todo su cupo, digamos, ¿cierto? Su cupo de emisiones, es lo que permite este mercado de carbono entre los países más desarrollados, es que dicho país pueda negociar ese sobrante que tiene de sus emisiones. Y eso es algo que se ve, por ejemplo, mucho en Europa. Es un mercado de carbono que el mercado de carbono el más fuerte está precisamente en Europa, donde los países pueden negociar dichos excedentes que logran, por ejemplo, mediante la optimización de la energía, mediante la sustitución, por ejemplo, de las fuentes de energía y todos los sistemas de producción que sean más limpios y que por lo tanto eviten emisiones, y por lo tanto el país, pues digamos que tiene ese excedente y que puede negociar. Existe otro mercado de carbono que es el que se deriva de lo que se conocen como los mecanismos de desarrollo limpio. Y es que este mecanismo lo que permite es que los países industrializados con un mayor compromiso de reducción de gases de efecto invernadero puedan invertir en proyectos de los países en desarrollo. Entonces, digamos que yo conozco pues obviamente los casos de Colombia, pues porque soy de allí, pero hay casos en todo el planeta, ¿cierto? Entonces, pues en los países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, fue un proyecto que se logró financiar pues por recursos públicos, o sea, recursos de la ciudad de Bogotá y recursos del orden nacional, pero también con recursos de países europeos o de industrias europeas. Y es que con eso lo que se hace es que si un país hace una inversión en un proyecto en un país en desarrollo, lo que se espera es que con dicha inversión
el nivel de tecnología que se implemente dentro de estos sistemas sea mucho mayor y por lo tanto se logren evitar emisiones atmosféricas. Entonces, digamos que si, por ejemplo, un país va a hacer una ampliación de un sistema de transporte urbano y dentro de dicho transporte y de sus recursos económicos y financieros, solo puede implementar un sistema, digamos que a gas natural, que también pues, tiene unos impactos menores, pero aún así tiene unas consecuencias negativas en la atmósfera, pues si bien ese país adquiría o presentaba dicho proyecto a las Naciones Unidas en alianza con un país desarrollado y podía obtener recursos de dicho país, pues la tecnología, en vez de ser de, por ejemplo, de gas natural, podría hacerse mejor de energía eléctrica. Entonces ahí pues hay unos beneficios ambientales que se traducen en una menor cantidad de emisiones atmosféricas y por cada una de las toneladas que se dejan de emitir se pueden negociar como si fueran acciones en el mercado de valores. Entonces, por ejemplo, hace media hora estaba revisando cuál era el costo, por ejemplo, de una tonelada de dióxido de carbono y lo que encontré es que al día de hoy está más o menos entre los 40 y los 50 euros por tonelada. Entonces, digamos que ese es lo que se conoce como el mecanismo de desarrollo limpio y que lo que pretendía era hacer una inversión que fuera mucho más eficiente para la reducción de emisiones. Porque digamos que en los países en desarrollo o los países desarrollados ya tienen unos sistemas mucho más optimizados en la mayoría de los casos y por lo tanto hacer una reconversión energética cuando el sistema ya está muy optimizado, pues es mucho más difícil que hacer una inversión en un país que tenga unos menores niveles de desarrollo y que dicho beneficio pueda servir a ambos países. Pues obviamente el país receptor, como el país en desarrollo, pues mejora sus sistemas de transporte o sus sistemas de, por ejemplo, de generación eléctrica. Entonces, por ejemplo, no solamente está el ejemplo del sistema de transporte masivo de Bogotá, sino que también, por ejemplo, hay varios proyectos así implementados en el norte de Colombia, en la frontera con Venezuela, en lo que se conoce como un parque eólico de Jepirrachi. Existen también otros proyectos, por ejemplo, para la generación eléctrica por medio de turbinas hidráulicas que también se consideran más sostenibles siempre y cuando la capacidad instalada sea relativamente pequeña o no, pequeña, porque cuando ya las capacidades instaladas de los sistemas hidráulicos son muy altas, se requieren unos niveles de embalsamiento muy grandes que tienen impactos no solamente ambientales, sino también sociales y por lo tanto dentro de la Convención de las Naciones Unidas, digamos que han sido como excluidos para financiación por parte del MDL. Dichos proyectos MDL también tienen otros requisitos, y es que para que un proyecto pueda ser considerado como MDL, tiene que demostrarse, primero, pues hay todos unos formatos, unas documentaciones donde se evidencie cómo va a ser la contabilidad ambiental, o sea, cómo se va a hacer el rastreo de cuántas son las toneladas efectivas que se pueden retener o dejar de emitir a la atmósfera por la implementación de este proyecto. O sea, necesita un sistema de contabilidad que sea transparente. Y hay otro sistema, otra característica, y es que para que un proyecto pueda ser considerado como MDL, tiene que demostrarse que no haya sido o que no se desarrolle sin que sea necesario la participación del otro país, ¿cierto? O sea, si un país como Colombia, perdón pues por hacer tantos ejemplos de Colombia, pero si un país como estos hace un proyecto hidroeléctrico para aplicar como MDL, tiene que demostrarse que dicho proyecto solamente es viable si se hace la inversión por parte del tercer país. O sea, dicho proyecto hidroeléctrico no puede ser parte del programa de desarrollo nacional, digamos, normal del país. Entonces, ahí también hay una característica importante y que hace parte de los requisitos para la aplicación de proyectos MDL. ¿Y, y cuál es este? Y el otro que existe es de la aplicación conjunta. Y es que los países desarrollados pueden hacer mecanismos parecidos a los del MDL, pero dentro de ellos mismos. O sea, no necesariamente participando con un país en desarrollo, sino que un país que esté dentro de los que se consideran industrializados, pues
invierta o desarrolle una tecnología dentro de otro país industrializado y que también permita esas reducciones de emisiones que puedan ser utilizadas por alguno de los países. Entonces, eso es lo que tenemos como los mercados de carbono que están habilitados dentro del protocolo de Kioto. Sin embargo, existen otros, o bueno, sin embargo, como ya sabemos, en el año 2015, pues llegó lo que se conoce como los Acuerdos de París. Y en dichos acuerdos existe el artículo 6, en el cual se establece un nuevo mecanismo que sustituye los mecanismos de MDL y de aplicación conjunta. Y es en ese artículo donde en la actualidad hay mayor nivel de debate, hasta el punto tal que en la última convención de las partes que se realizó en Madrid el año pasado, no se ha logrado un acuerdo. Y es que hay una discusión principalmente entre los países desarrollados y los países industrializados sobre algunos aspectos, como por ejemplo, cuál es a ver, dentro del desarrollo de los proyectos MDL, en este momento, digamos que hay unas acciones de unas toneladas de dióxido de carbono que se han dejado de emitir y que están, por ejemplo, en poder de los países en desarrollo. Entonces, lo que dicen los países en desarrollo es que si bien estamos firmando los acuerdos de París, lo que pedimos es que dichas acciones, dichos certificados de emisiones reducidas, se puedan utilizar para los NDL. No sé si se acuerdan que dentro de los acuerdos de París existen lo que son los NDC, perdón, que son las Nationally Determined Contributions, o sea, las metas de reducción de cada uno de los países para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Entonces recuerden, en el último video yo les presenté una tabla donde se presentaba cuál era el NDC de algunos países, como por ejemplo Noruega, la Unión Europea, la China, México y Colombia, y cuáles son los nuevos NDC, porque recuerden que esa primera propuesta es insuficiente y si nos sometemos solamente a dicha propuesta vamos a llegar a un calentamiento de 3 grados. Entonces, en ese momento hay una discusión de aumentar esos NDCs, hacer unas metas más exigentes con el objetivo de poder mantener el calentamiento por debajo de 2 grados, idealmente 1.5 grados. Pero entonces lo que están diciendo los países en desarrollo es que esos certificados de emisiones que vienen desde el protocolo de Kioto, de los MDL, pues puedan ser utilizados para el cumplimiento de los NDCs del Acuerdo de París. Y por definición, o una de las posturas de los países industrializados es que la respuesta es que no se puedan utilizar porque eso puede minar, digamos, los esfuerzos del Acuerdo de París. Ellos quieren como tener unas contabilidades separadas en ese aspecto y que los acuerdos del NDC pues sean a partir de cero, como si no existieran esos MDL, lo cual los países, pues como les digo, en desarrollo, digamos que están ahí una tensión al respecto. Otra de las discusiones que existen con relación a ese acuerdo de París es que en el nuevo mecanismo se está pidiendo que exista un mecanismo de crédito centralizado. Este es un requisito también de los países en desarrollo. Y es que países como Brasil están solicitando que si, por ejemplo, con la implementación de un proyecto en Brasil se logra la remoción de ciertas toneladas de dióxido de carbono, y esas toneladas de carbono se venden, por ejemplo, a una empresa en Alemania o en cualquier país desarrollado, lo que dice Brasil es que dichas emisiones se le cuenten a Brasil y también se le puedan contar al país en desarrollado, lo cual pues obviamente genera unos conflictos en el tema de contabilidad y por lo tanto ahí también hay unas discusiones y fricciones entre los países desarrollados y países como Brasil. Y otra de las novedades que tiene el Acuerdo de París en el artículo 6 es que no solamente se solicita el desarrollo de unos mercados de carbono, sino también un enfoque de no mercado. Y esto es lo que se hace referencia es, por ejemplo, al tema de tasas ambientales por la contaminación, que como lo vieron en el video pasado, espero pues que ya lo hayan revisado, han tenido algunos efectos positivos, por ejemplo, en el Atlántico Norte, yo les presenté que hay un ejemplo sobre el primer proyecto de captura de dióxido de carbono y almacenamiento en capas geológicas
creo que fue en Noruega, Sleipner, no me acuerdo bien el nombre, es como Proyecto Sleipner o algo así, en el cual una industria de refinería pues captura sus emisiones antes de ser enviadas a la atmósfera y las entierra en el manto geológico, pues incluso pues bajo el mar y por debajo del manto geológico, en la roca. Entonces, por ejemplo, ese tipo de medidas también deben ser consideradas dentro del protocolo de Kioto. Otra de las cuestiones que se pretende mejorar con relación a Kioto es la necesidad de eh, un mecanismo como de quejas y reclamos sobre la implementación de dichos proyectos. Y es que existen algunos ejemplos dentro de los protocolos de Kioto donde la reducción de emisiones no es tan eficiente o tan real como se declaró en los documentos que se entregan a las Naciones Unidas. Y no solamente desde el punto de vista de la contabilidad, que ya se ha demostrado que, por ejemplo, en el segundo periodo de Kioto han habido errores en ese aspecto, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, como, por ejemplo, el tema y eso ya se relaciona mucho con el tema de objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la implementación de un sistema que pueda ser más eficiente en cuanto a la captura de emisiones, puede tener impacto sobre la sostenibilidad desde el punto de vista social, por ejemplo, desplazamiento de comunidades, como les digo, en el caso de las centrales hidroeléctricas, donde si bien es cierto, puede reducir emisiones atmosféricas si se compara con otros sistemas de generación como la térmica, pues por el otro lado, también puede tener unos impactos sociales que van en contra del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál era el otro? Bueno, sí, eso. Eh, Eso por el tema de gases de efecto invernadero, pero hay otro ejemplo que es en el protocolo de Montreal. Y es que este protocolo comienza con lo que se conoce como el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Y comienza en el año 1985, el protocolo de Montreal, y se ratifica en el año 89. O sea, este sí tuvo un proceso burocrático pues un poco mejor. Y tiene como objetivo pues la reducción de sustancias agotadoras de la capa de ozono, que se conocen como SAO en español o como ODS en inglés. Entonces, con esto lo que se ha logrado es una transición, por ejemplo, desde los CFC, que son unos productos que se utilizan en refrigerantes, por ejemplo, o en aerosoles, hacia otros compuestos que son menos agotadores de la capa de ozono, como los HCFC. Y por último, la intención es llevarlo hasta sustancias que tengan mínimo impacto sobre la capa de ozono. Uno de los problemas de los SAO es que no solamente acaban con la capa de ozono, sino que también son gases potentes para el calentamiento global. Pues para recordarles, pues la capa de ozono tiene una función biológica y de protección pues a la salud humana, como nos protege de la radiación ultravioleta que viene del sistema solar. Entonces, la característica que tiene la molécula de ozono es que es capaz de vibrar a la misma frecuencia de los rayos ultravioleta. Entonces, cuando vienen los rayos ultravioleta del sol, pegan con esta molécula de ozono y digamos que se consume su energía en la vibración de dicha molécula. Y con eso, pues evita que esos rayos ultravioleta penetren hasta el suelo, donde puede tener impactos, por ejemplo, como generación de cáncer de piel, cataratas oculares, efectos negativos sobre los suelos, entre otros impactos pues, negativos. Este se considera que es un protocolo exitoso por cuanto se ha logrado la eliminación de aproximadamente el 98% de las SAO controladas o de las sustancias agotadoras de capa de ozono, pero también pues en la actualidad el reto es precisamente pasar de los HCFC a sustancias con potencial de agotamiento de ozono cero. Este proyecto está en cargo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el PNUD. Y ese es el encargado principalmente de todo el tema de transferencia tecnológica y asistencia técnica y la formulación y aplicación de estrategias para el control pues, de este tipo de sustancias. En las gráficas que aparecen a la derecha, lo que hay que resaltar es cómo ha sido el comportamiento precisamente del consumo de este tipo de sustancias a partir del tiempo. Entonces vemos como a partir de
del año 1989, pues se ha notado una caída significativa hasta la actualidad. Y en la figura de abajo aparece cuál es el tamaño del agujero en la capa de ozono y cómo tuvo un máximo en el año 2000, y a partir de este momento pues ya se ve evidencia que estas medidas que se han implementado dentro del protocolo de Montreal pues han sido efectivas para controlar la capa de ozono, y pues se considera pues que es un caso pues exitoso, y por lo tanto digamos que desde este punto de vista el panorama no es tan negativo como lo que he discutido pues anteriormente. Otro ejemplo interesante para analizar es lo que se conoce como el Convenio de Basilea. Y este convenio lo que busca es, este ya no es del tema atmosférico, sino sobre el control de residuos peligrosos. Entonces, lo que busca es evitar cómo o evitar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos dentro de los diferentes países. Es lo que en Internet pueden encontrar incluso muchos ejemplos de cómo muchos de los residuos peligrosos que se generan, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en países desarrollados o en cualquier país del mundo, pues terminan generalmente en países pobres en África o en el sudeste asiático o en Asia, generando graves afectaciones sobre la salud humana y la salud del medio ambiente. Entonces, desde el convenio de Basilea, lo que se pretende es precisamente evitar al máximo dicho movimiento transfronterizo. Este convenio, pues, se firma por 170 países dentro de las Naciones Unidas. Y lo que evitan, pues, es la generación de efectos nocivos por la generación, manejo, movimiento transfronterizo y eliminación de desechos peligrosos. Este convenio se basa en tres principios. El primero es que los residuos se deben evitar desde la fuente. Entonces, lo mejor que uno puede hacer con un residuo peligroso, pues es simplemente no generarlo. Entonces, digamos que ese es como el primer principio que se abarca dentro del convenio de Basilea. El segundo es que los residuos peligrosos deben ser tratados dentro del país de origen. Y el tercero es que en caso de que sea necesario el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, pues tiene que haber todo un sistema de notificación para el movimiento de dicha mercancía o de dicho desecho peligroso. Y pues entonces eso tiene ya como unos temas de logística incorporados y que deben ser discutidos y desarrollados al interior de cada uno de los países. Sin embargo, pues ahí yo quisiera como hacer un poquito de revisión sobre lo que se considera como un residuo peligroso. Y es que lo que dice el convenio de Basilea es que la definición específica de lo que es un convenio peligroso depende de la legislación de cada uno de los países. Entonces no es un criterio internacional unificado per se, sino que se define al interior de la legislación ambiental de cada uno de los países en la legislación nacional. Sin embargo, pues en todos los países la peligrosidad se define con base en las propiedades intrínsecas de dicho material o de dicho desecho y sus riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. Entonces, algunas de esas propiedades son, por ejemplo, el carácter que sea inflamable o que sea tóxico, cancerígeno, mutagénico, infeccioso, ecotóxico, en fin, hay una serie pues, de parámetros. Y los más comunes es lo que se conoce o que se resume con la palabra CRETIV, que es un acrónimo que hace referencia a las características químicas que hacen de un material o un desecho como un residuo peligroso. Entonces, la C corresponde, por ejemplo, a corrosivo, la R por reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, la legislación ambiental de cualquier país, van a encontrar que estas son las características que se involucran para la definición de un residuo peligroso. Entonces, yo, por ejemplo, estoy revisando la legislación de Hungría y es precisamente esta, pues, la que se involucra allí. Sin embargo, digamos que desde este punto de vista, pues esto es como es un acrónimo simplemente para recordar pues cuáles son los parámetros, pero ya dentro de la legislación se especifica qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el tema de corrosivo
Bueno, entonces les decía que las características de peligrosidad pues están definidas por cada uno de los países dentro de su legislación nacional. Puede que muchas veces no sean exactamente iguales, pero en términos generales son muy parecidos. Entonces, como los criterios ya técnicos medidos. Entonces, les decía pues que los criterios ya definidos a nivel químico del laboratorio, pues están definidos en cada uno de los países a partir de su legislación y sus capacidades pues de laboratorios y digamos que incluso depende del nivel de discusión y de participación política que tengan, por ejemplo, los sectores industriales. Porque ustedes pueden imaginarse que el hecho de que un residuo sea considerado peligroso para una industria representa mayores gastos de manejo, ¿cierto? O sea, un residuo peligroso, por el hecho de ser peligroso, requiere una infraestructura diferente, especializada para su manejo y gestión. Y por lo tanto, los costos de disposición y de manejo pues, pueden ser mucho más significativos y especializados. Entonces, por ejemplo, un residuo peligroso no se puede disponer en un relleno sanitario ordinario, sino que existen unos rellenos sanitarios especiales para la disposición de este tipo de residuos. Y a su mismo tiempo, el desarrollo de esa infraestructura también tiene una legislación especial que garantice que los efectos negativos de dichos materiales pues no impacten a las comunidades cercanas o no tengan efectos negativos sobre el ambiente. Y todos esos son procesos que están regulados de forma muy específica dentro de la legislación ambiental de cada país. Por eso, pues, dentro de los países democráticos, digamos que todas estas normativas son primero, antes de ser emitidas o puestas en firme, son emitidas para discusión por la sociedad. Entonces, no solamente la sociedad civil, sino también por los sectores productivos, por la industria. Y se logran, pues, acuerdos dependiendo de cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, en el tema de corrosivo, un material se considera corrosivo cuando puede ocasionar graves daños en tejidos vivos u otros materiales cuando entra en contacto. Para ello, pues es muy fácil medirlo, por ejemplo, con un pHímetro. Eh, Ustedes de pronto acuerdan pues, de esto de las clases de química general, según la cual, pues, si un material tiene un pH menor o igual a 2 o mayor a 12.5 unidades, pues se considera como un material corrosivo y que por lo tanto merece un manejo especial. Otra de las características es que sea reactivo, y es que cuando es una característica o un material es reactivo, cuando al mezclarse con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, puede producir gases, vapores y humos tóxicos, y poseer sustancias como cianuros, sulfuros o peróxidos orgánicos, que son capaces de generar reacciones explosivas. Por ejemplo, el tema de los peróxidos es un residuo bastante común dentro de la industria y que en caso de, por ejemplo, llevarse a un relleno sanitario ordinario y el peróxido estar en contacto con sustancias orgánicas, pues puede generar reacciones exotérmicas que liberan grandes cantidades de calor, de gases, de vapores y por lo tanto pues generan unos riesgos incluso de explosiones, como es el próximo criterio. Entonces se considera que un material es explosivo cuando este residuo es capaz de liberar gases a una velocidad y presión que puedan generar daños de manera espontánea. Entonces ahí también existen ciertos criterios de análisis, o no solamente es una descripción, digamos, cualitativa, sino que también pues, existen unos métodos estandarizados por la ISO de cómo medir cada uno de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, en el caso de explosivo es cuando se puede lograr una reacción detonante o explosiva a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Un residuo también puede considerar peligroso si es inflamable cuando en presencia de una fuente de ignición puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Aquí se me... sí, de presión y temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando el punto de inflamación es inferior a 60 grados centígrados, que esta es una temperatura que es fácilmente alcanzable, por ejemplo, en un relleno sanitario ordinario.
o cuando es capaz de producir fuego por fricción a 25 grados y una atmósfera, o si es un oxidante que puede liberar una gran cantidad de oxígeno en una reacción química y por lo tanto puede, como dice ahí, puede avivar o puede fortalecer una combustión de otro material. Pues no solamente es inflamable porque él mismo se enciende en llamas, digamos, sino también porque puede ayudar de forma significativa a la combustión de otros materiales. Un material también puede ser considerado si es infeccioso, entonces porque contiene agentes patógenos como microorganismos, como virus, priones, que pueden resultar en enfermedades para seres humanos o animales. Entonces, por ejemplo, esta norma que les pongo acá está extraída precisamente de la norma húngara. Entonces, un material es infeccioso si se encuentran más de 200 colonias por gramo de material de salmonelas, parásitos intestinales, streptococcus, coliformes, entre otros pues, organismos que se tienen allí establecidos. Un material también puede ser considerado peligroso si es radiactivo, cuando tiene una radiactividad mayor a 70 becquerelios por kilogramo. Entonces, obviamente, pues tiene que existir un sistema de laboratorio de capacidad técnica de definir dichas concentraciones. O también se puede considerar peligroso cuando es tóxico si se tiene en cuenta la capacidad de provocar efectos biológicos indeseables a la salud humana o al ambiente. Entonces existen algunos conceptos como por ejemplo la dosis letal media oral o dérmica que se hacen sobre ciertos organismos como por ejemplo ratas de laboratorio y en las cuales se establecen cuáles son las dosis a partir de las cuales se puede considerar peligroso el material. De acuerdo a esta norma, si la dosis es menor a 200 miligramos por kilogramo, entonces ya dicho material puede considerarse como tóxico y requiere un manejo especial. Dentro de esa característica de tóxico, también se pueden incluir otros tipos de parámetros o de pruebas que son comunes dentro de la legislación ambiental, que se conocen como las pruebas de lixiviación. Y es que estas pruebas de lixiviación lo que buscan es como evaluar cuál sería el impacto ambiental o cuáles serían las características, mejor, cuáles serían las características del vertimiento asociado a una descarga de dicho residuo en el ambiente. Entonces, digamos que existe un desecho industrial que tiene una composición química muy variada. Y lo que se hace entonces es que se somete a un protocolo, a un ensayo de laboratorio en el cual se estudia cuáles serían las aguas o los lixiviados que se pueden obtener a partir de dicho material cuando se ponen ciertas condiciones parecidas a las de un relleno sanitario, por ejemplo. Y de acuerdo a las características que tenga ese lixiviado, pues se puede determinar si un material es peligroso o no en forma de residuo. Entonces, por ejemplo, el tema, si estos lixiviados tienen unas concentraciones mayores a 5 miligramos por litro de arsénico o mayores a 100 miligramos por litro de bario o 0.5 miligramos por litro de benceno o 0.008 miligramos por litro de heptacloro, entre otra lista de materiales, es una lista pues, enorme, pues, grande, porque hay aproximadamente unos 30 o 50 parámetros. Entonces, de acuerdo a esas listas de estos parámetros, se puede considerar que un material es peligroso si se excede alguno de estos valores. O sea, no los tiene que exceder todos. Con que lo exceda uno, ya es suficiente para ser considerado como un residuo peligroso. Entonces, digamos que este tipo de residuos son los que se controlan o se pretenden regular mediante el convenio de Basilea. Desde el punto de vista europeo, existe dentro de la Comisión lo que se conoce como la Directiva Marco de Residuos. Y dentro de es como un compendio de normas sobre cómo debe ser el manejo de residuos sólidos en los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, cada uno de los estados tiene una libertad de definir al interior de su propio país cómo son los detalles de dicho manejo. Adicionalmente, dentro de esta directiva marco sobre residuos sólidos también existe lo que se denomina la lista europea de residuos, donde se ha identificado cuáles son los residuos que se producen dentro de la Unión Europea y cuáles de dichos residuos se consideran como peligrosos. Eso es como una lista de consulta rápida, pero como les digo,
cada uno de los países tiene a su propio criterio la definición de la peligrosidad de dicho material, pero pues obviamente debe basarse pues, como en esta lista. Tanto de la libertad de cada uno de los países que pueden incluso refutar los datos que aparecen en dicha lista. Entonces, mediante exámenes de laboratorio, se podría identificar si un material que aún estando dentro de la lista europea de residuos como residuo peligroso, de acuerdo a la prueba de laboratorio, puede que no sea peligroso. Entonces, lo que debe hacer dicho país es demostrar dichos resultados con base pues, en experimentación científica o de laboratorio, cuáles son las características de dicho residuo para ser considerado como un residuo ordinario, especial o lo que sea. Así, y eso es precisamente lo que digo ahí en el artículo 7 de la Directiva Marco de Residuos Peligrosos, donde cualquier estado puede considerar un residuo como peligroso, aunque no figure como tal en la lista europea de residuos. Y entonces en la comisión o en esta directiva marco sobre residuos de la Unión Europea, no necesariamente siguen el CRETIB, sino que tienen una lista de 15 parámetros. Entonces, por ejemplo, en Colombia se tiene como 7 parámetros, mientras que en la Unión Europea se dice que son 15 parámetros. Pero si ustedes miran la lista, que son lo que aparece ahí en la cajita abajo, en la última de abajo, es que según la Unión Europea, pues los criterios son explosivo, comburente, que es parecido a pues, explosivo, que está repetido pues con la que se dice, lo que les hablé hace unos minutos, comburente, que sería como equivalente al corrosivo, inflamable, también está repetido, irritante, tóxico, entonces, diferentes tipos de toxicidad, carcinogénico, corrosivo, infeccioso, todo muy raro, bueno, ahorita lo arreglo. Eh, tóxico para la reproducción, mutagénico, liberación de un gas de toxicidad aguda, sensibilizante, ecotóxico. Entonces, digamos que tienen como la misma estructura, solo que hay un mayor nivel de detalle. Eso es común cuando se comparan las legislaciones de un país, o en este caso pues de la Unión Europea, que agrupa a los países industrializados, con un país en vía de desarrollo, que aunque son parecidas, digamos que los niveles de rigurosidad para establecer los niveles, pues son mucho mayores en la Unión Europea que en otros países. Algo que yo quisiera como resaltar dentro de la Directiva Marco de Residuos Peligrosos es precisamente el criterio 15, que es el HP15, en el cual lo que es importante ahí es que define que no solamente el residuo como tal es peligroso, sino que dicho residuo, cuando está en contacto con otro material, el otro material también se tiene que tratar como un residuo peligroso. ¿Listo? Entonces, si digamos que este material no es peligroso, pero entra en contacto con un material que puede ser infeccioso o radiactivo, pues obviamente este material también adquiere características de peligrosidad y que por lo tanto debe ser tratado de la misma forma. Lo mismo sucede también pues, en la normativa de América Latina, donde, por ejemplo, el manejo de plaguicidas y pesticidas no solamente se centra en el líquido o en el producto químico como tal, sino también en el empaque, ¿cierto? Entonces, el empaque también debe ser, aunque es un plástico que, entre comillas, puede ser reciclable, por el hecho de estar en contacto con un material que es peligroso, pues adquiere esa característica de peligrosidad. Entonces, estos son los residuos que hacen parte de la gestión y de la vigilancia por parte del Convenio de Basilea y que yo quise resaltar porque también, digamos que pone en la discusión el tema de la globalización. Y es que, si bien es cierto, hay países que tienen altos niveles de normatividad ambiental, por ejemplo, lo que se ha visto es que mucha de la contaminación que se generaba en dichos países ha migrado a otros lugares, como lo que les decía ahora sobre el movimiento transfronterizo de contaminantes a África o a Asia, por ejemplo. Entonces, ahí también hay como un tema de discusión que no solamente abarca el tema de residuos sólidos, sino también otros aspectos incluso de la economía, donde se ha evidenciado como, por ejemplo, incentivos a la producción agrícola en Europa
pues genera problemáticas sociales en países africanos, por ejemplo, cuando entran a competir en el mercado. Porque obviamente si tiene una agricultura pues que está incentivada por un país desarrollado que tiene fuertes recursos tecnológicos, económicos, pues entra a competir con, con unos países con menores capacidades tecnológicas y que en última lo que está resultando es en problemas incluso de esclavitud, de trabajo infantil y unos impactos ambientales o un incumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí también hay una temática muy fuerte que debe ser pues como discutida y pues generación de conciencia en este tema de sostenibilidad. Por último, quería hablar sobre un convenio que se conoce como el convenio de Ramsar, que tiene la característica especial de ser el único convenio internacional relativo a un ecosistema específico. O sea, generalmente, como hemos hablado, se trabaja más que todo sobre el tema del contaminante, sí, como por ejemplo el caso del protocolo sobre el caso de Montreal, o el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, el convenio de Basilea, pero este convenio de Ramsar se centra es precisamente en la conservación de un ecosistema como lo son los humedales. En su inicio, en los años 70, era más que todo visto para el tema de la protección del hábitat de las aves migratorias, ¿cierto? Que utilizan los humedales como sitios de llegada y son entonces unos sitios de una gran biodiversidad. Sin embargo, en las nuevas definiciones se ha incluido que el humedal no solamente tiene una importancia, digamos que ecológica, por el tema de conservación del hábitat de estas aves, sino que también tiene involucrado unos aspectos culturales. Entonces, y eso ahí está entonces también reflejado, pues como esta nueva definición de la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también social. El convenio cuenta actualmente con 171 Estados miembros y pues incluye las directrices para la conservación de humedales y su inclusión en las políticas de cada estado. Cuando un país entra a ser parte de la Convención Ramsar, debe definir cuál va a ser, digamos que el humedal o las zonas y el humedal que pretende como proteger para el interés internacional. Entonces se definen cuáles son las áreas de protección internacional o de protección que hacen parte de este convenio internacional. Algunos datos interesantes sobre estas medidas de conservación es que en la actualidad hay más de 2.400 sitios Ramsar en todo el mundo y ha permitido la conservación de aproximadamente 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Esto también lo quiero resaltar porque son valores eh, significativos. Estamos hablando de que 2.5 millones de kilómetros cuadrados es equivalente al área de un país como México y que por lo tanto, pues digamos que también es exitoso en ese sentido. Eh, en las figuras a la parte derecha de la diapositiva ven entonces, por ejemplo, dónde están ubicados los ecosistemas Ramsar en Hungría y ahí, pues, por ejemplo, el lago Balaton, que, pues, que todos los húngaros lo conocen, hace parte precisamente dentro de este convenio Ramsar, pero entonces hay varios pues por todo el país. Y otro aspecto interesante es que, por ejemplo, el el país que más áreas tiene protegidas bajo este convenio es el Reino Unido, pero otros de los que están más fuertes ahí es, por ejemplo, Bolivia. Bolivia también tiene unas enormes áreas de protección en convenio Ramsar y sumadas tienen el área de 140.000 kilómetros cuadrados, que son más o menos, que es incluso más grande que el territorio pues, de Hungría. O sea, solamente Bolivia, dentro de las áreas de convenio Ramsar, tiene un área equivalente a un país europeo como Hungría o pues, a estos países más, acá, más pequeños. Y bueno, entonces eso era como lo que tenía preparado para el día de hoy. Entonces espero pues que las presentaciones de Daniel y de Regina pues puedan complementar esta presentación y si tienen alguna duda pues me están escribiendo pues o me dicen pues en este momento.
quedo atento pues a